Os saluda Xavier Vilajosana Estiarte. Soy un artesano vidriero y naturópata investigador de la bioinformación fotónica y comunicación celular. Trabajo en campos de resonancia latente y herramientas que desarrollo, distribuyo y facilito formación para el bienestar personal y del planeta, mediante la información holísticamente encriptada de los campos bioenergético, neurológico, vitalizante, intuitivo, autodignificante y vivencial. Financera d'Assegurances patrocina Sapiens, un programa de recerca, d'anàlisi i neodivulgació, dirigit i presentat per Ferran Prat. Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos, welcome al Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. Qué contento estoy, ¿eh? Que tenemos hoy aquí una leyenda de Sapiens que va conmigo desde que iniciamos el mundo del misterio, los enigmas, las teorías de la conspiración, la geopolítica económica militar, con Artur Oms, que lo saludamos. Artur, hola. ¿Qué tal, Ferran? ¿Cómo estás? Hombre, yo muy contento de poder estar aquí porque hacía muchos días que no podía venir y la verdad es que el trabajo, las obligaciones diarias y ya sabes que hay que trabajar para seguir adelante y más con 4 hijos. Pues bueno, es complicado, ¿no? Es complicado. Pero ahí estamos. Que además a veces lo preguntan, oye, tal. Digo, pues mira, todas las personas que vienen a Sapiens vienen de corazón con ganas de compartir y no cobran. Bueno, es que no se piensen aquí que no, que es un programa humilde hecho con mucho cariño y que llamamos ya un montón de años, Artur. Que yo quiero recordar cómo surgió esta cooperación con Artur, porque estábamos haciendo un programa que se llamaba Infoeconomía, que yo dirigía y locutaba, y Artur en aquellos momentos pues participaba de las tertulias económicas, y un día recuerdas que, bueno, empezamos a hablar del tema extraterrestre, cómo afectaría pues a una nave espacial a la Plaza del Pueblo, dijimos, o algo así, ¿no? Sí, y cómo afectaría a la economía sí. Que apareciera de hoy por mañana una civilización más avanzada tecnológicamente, cómo afectaría a los índices bursarios, a las tecnológicas, etcétera. Y bueno, se armó un revuelo, ¿te acuerdas? Se armó revuelo, incluso yo recuerdo que de la propia compañía nos dijeron que esto era un programa de economía, no era de ovnis, que recondujéramos la situación, y a la otra semana recuerdo que hubo una avalancha de llamadas a la centralita diciendo que dónde estaba el programa que hablaba sobre conspiraciones, ovnis y todo esto, y al final pues tú decidiste hacer un programa única y exclusivamente dedicado a todo esto que nos encanta, que nos gusta tanto. Y aquí estamos, pues no lo sé, 18, 19 años después, pues no creo sé. Que roza las 2 décadas ya, ¿eh? Sí, 20 años. Por eso, que de unido. 4 lustros. Artur, la actualidad ya está superando la ciencia ficción, y no me canso de decirlo. Si te parece, vamos a hablar de estos temas que están, y que se habla poco, pero que detrás hay cosas interesantes. Y me gustaría, y además a sugerencia tuya, vamos a hablar de estas misiones de naves espaciales privadas por parte de Estados Unidos a nuestro satélite más próximo, ¿no?, que es la Luna, que están pasando cosas este mes de marzo. Y me gustaría que analizáramos. ¿Qué te parece? Bueno, Ferran, es que van a pasar y están pasando cosas que son muy curiosas, que están pasando prácticamente desapercibidas a la gran mayoría de la opinión pública, y una de ellas es las misiones privadas espaciales a la Luna, ¿no? El 6 de marzo de 2025, una misión llamada Cena de Intuitive Machines estaba prácticamente aterrizando, alunizando en nuestro satélite natural, y es una misión privada, es la segunda misión privada que parte hacia la Luna. La cuestión, Ferran, es que aquí, cuando hablamos de misiones privadas, no sabemos exactamente qué es
lo que hay dentro de esas naves privadas. No sabemos exactamente qué tipo de aparatología están ubicando en nuestro satélite, no sabemos con qué objetivo, no sabemos con qué fin y no sabemos absolutamente nada. Y si sabemos algo, tened en cuenta que lo que sabemos es solo una parte, porque lo hemos visto en muchas ocasiones, hemos hablado de ello en este mismo programa también. Incluso tú cuando vas a comprar un electrodoméstico, y ha habido grandes denuncias por parte de esto, ¿no? Vas a comprar un electrodoméstico, una batidora, te vas a tu casa tan feliz, enchufas la batidora y resulta que este aparato se conecta a las redes 0G o al Internet de las cosas, que no tiene nada que ver con el Internet humano, que es las wifis que utilizamos nosotros para consultar datos, conectarnos a nuestras empresas, con las redes privadas virtuales, etcétera, etcétera. Se conecta a redes 0G y es capaz, mediante incluso la creación de una red con otras máquinas, de llegar a transmitir estos datos donde haga falta, ¿no? Entonces, estamos ante un espionaje total y global. ¿Por qué hoy en día se están haciendo coches eléctricos con gran cantidad de microchips? Los coches eléctricos te controlan el peso, te controlan la mirada, te controlan la respiración, controlan tu ritmo cardíaco, controlan, incluso te están observando todo el trayecto para ver si te duermes. Están dotados de inteligencia artificial, que nadie se equivoque, la inteligencia artificial está muy de moda hasta hace 3 años, pero la inteligencia artificial lleva funcionando desde los años 50 y 60, o sea, que nadie se equivoque aquí, o sea, cuidado, que esto no es nuevo para nada, ¿no? Entonces, cuando tú ves que empresas norteamericanas, sobre todo, y ahí recuerdo la máxima de que quien golpea primero, golpea siempre 2 veces, luego puedo recibir una paliza, pero yo he golpeado primero, ¿no? Cuando vemos que empresas norteamericanas son las primeras, porque esta es la segunda misión, pero la primera también fue norteamericana, en llegar a nuestro satélite de forma privada. De forma privada, situar, no se sabe exactamente qué tipos de aparatos, porque estas naves lo que hacen es llegar allí, aterrizan, abren sus compuertas, que esta además no ha podido aterrizar bien, ha aterrizado medio de lado y no sabemos exactamente qué es lo que ha sucedido con la carga. Pero, en fin, aterrizan estas naves, abren sus compuertas y dejan ir sus robots, nanorobots, satélites, antenas de transmisión, lo que sea. ¿Qué están transmitiendo? Pues no lo sabemos, no lo sabemos. ¿Tú recuerdas, Ferran, hace un tiempo se encalló ese barco en el canal de Panamá, si no recuerdo mal, que hubo además muchas teorías de la conspiración. Y en el canal de Suez también. En el canal de Suez me parece que fue. Porque hizo una trayectoria en una forma muy rara que representaba una simbología extraña, la trayectoria que había hecho el barco. Una cosa muy, muy extraña, la verdad, ¿no? Pero a mí en un detalle en el que no se fijó mucha gente, no es en esta trayectoria extraña que hizo el barco, sino que a raíz de que se encallara este barco en ese canal, nos enteramos de forma ya pública, ¿no? Porque todos lo sabíamos, ¿no? Pero se oficializó que hay miles de satélites que están fotografiando el planeta Tierra constantemente, con una calidad brutal. Claro, esto si lo analizas fríamente, Ferran, si tú eres consciente en ese momento de que miles de satélites están fotografiando el planeta Tierra de forma constante y además con una calidad, cuidado, estamos hablando de que esta fotografía de ese barco que estuvo encallado allí, si hacían zoom con la máxima calidad, si por decir algo, el capitán del barco estaba sosteniendo un móvil en la mano, prácticamente se podía llegar a leer el mensaje que se señalizaba o que se veía en la pantalla del móvil del capitán.
O sea, estamos hablando de unas resoluciones increíbles, brutales, ¿no? Ríanse ustedes del 4K, o sea, el 4K yo creo que a nivel tecnológico es algo que ya se ha quedado muy atrás, ¿no? Porque, a ver, 4K ya hace muchos años que están fotografiando con los diferentes telescopios espaciales, con el Hubble y con el nuevo que hay ahora, y realmente estamos ante una de las mayores épocas de control de la humanidad. Yo diría que la mayor época de control de la humanidad. Entonces, claro, cuando uno ve que están lanzando todas estas misiones espaciales hacia la Luna, que no queda muy claro todo lo que hacen estos aparatos, porque al final te pueden llegar a decir, no, mire usted, estamos enviando una serie de sondas para medir presiones, para medir sonidos. Cómo se mueven las nubes, estas cositas, ¿no? Fotografiar un poco el planeta Tierra desde la Luna, controlar que si puede venir un asteroide, bla, bla, bla. Yo ya no me creo nada. Entonces, todos sabemos que la Luna va a ser una especie de lanzadera para misiones espaciales al espacio profundo. Va a ser un lugar evidentemente clave para esa conquista o reconquista del espacio por parte del ser humano, y van a pasar muchas cosas, ¿no? Pero esta es la segunda misión. Esta es la segunda. Entonces, a mí, cuando uno también, que lleva muchos años investigando todo el fenómeno OVNI, empieza a leer los tratados internacionales que se firmaron para la no proliferación de armas ya no en el espacio, sino en la atmósfera terrestre, ¿no? Y ves que hoy, en 2025, el primero que se pasa estos tratados por el forro es Norteamérica, y el segundo, evidentemente, la antigua Unión Soviética, lo que conocemos hoy como Rusia. Pues ya ves que todo esto es una falsedad. O sea, no van a cumplir, ni tienen la intención de cumplir absolutamente nada, ni norteamericanos, ni rusos, y menos aún los chinos. O sea que yo apuesto porque muchos de estos satélites que están pululando ahora mismo encima de nuestras cabezas están fuertemente armados. De hecho, ya supimos de forma concreta y verificable que algunos satélites norteamericanos armados con esas barras de Dios, con esas barras de tungsteno, ya lanzaron alguna de estas barras sobre Corea del Norte, una zona muy concreta donde no había ningún tipo de registro sísmico, y curiosamente antes de la reunión de Donald Trump con el presidente norcoreano, resulta que hay un terremoto en esa montaña sagrada coreana. Claro, todo esto ya apunta a maneras, ¿no? Incluso Donald Trump, ¿no? Que llamó Rocketman, el hombre del cohete, como diciendo, ¿tú qué vas? El Rocketman con cohetes, sí. ¿Tú qué te crees? ¿Que me das miedo? Entonces, claro, vamos a ver lo que sucede, pero esto es muy interesante, todo lo que está sucediendo. Ahora, hace muy poquito, creo que son los chinos, han lanzado un nuevo exomaterial con unas propiedades tremendas, y no solo eso, sino que además están muy cerca de lograr esa especie de central energética basada en la replicación de un sol interior, que en Europa lleva no sé cuántos miles de años intentándose hacer, con una inversión de no sé cuántos miles de millones de euros, y parece que los europeos, pues no sé, o estamos atontados o vamos aún bostezando, no lo sé, ¿no? Yo creo que ahora, con todo lo que ha pasado, y hemos visto que el tío Sam de alguna forma nos da la espalda y nosotros confiamos en el tío Sam, yo espero que de alguna forma Europa despierte, Europa empiece a invertir en cuestiones tecnológicas, ¿no? Ahora hemos visto una cosa muy curiosa, y es que los mejores drones del mundo ya no los tiene Turquía, ya no los tiene Estados Unidos. Los mejores drones del mundo, ahora mismo, militarmente hablando, los tiene Ucrania. Ucrania hace muy poquito se ha paseado, literalmente,
a modo de advertencia por Moscú. Lanzaron un ataque con drones, 300 drones, o sea, se han paseado. Los rusos no han podido intervenir ni un dron prácticamente, o sea, ha sido algo realmente... Entonces, bueno, vamos a ver qué sucede con todo esto, porque Europa, en este sentido, tecnológicamente es muy potente, porque recordemos que solo hay 2 compañías de aviación, hay una china también, pero que aún está muy verde, pero ahora mismo la aviación está dominada por 2 compañías. Una es norteamericana y una es europea. Y en Europa, cuidado, que Francia es una potencia a nivel de aviación, ¿eh? Tenemos los antiguos Mirage, que eran esos cazas muy reputados, muy fiables, etcétera. De despegue vertical. Sí, había unos que sí, y habían los ingleses que también eran de despegue vertical, que fueron los primeros, los ingleses, creo. Y realmente Europa, en ese sentido, pues yo creo que tiene que dar un paso al frente y desarrollar todas esas tecnologías que hemos sido capaces de aportar al mundo tecnológico. Y que ahora que hablas de Europa, mira que lo hablábamos ya incluso cuando hacíamos el programa Economía. ¿Cómo puede ser que se estén deslocalizando la industria europea hacia países asiáticos, países terceros? Y recuerdo que decíamos, bueno, ¿y si en un momento dado en estos países sacan alguna normativa que esa industria es expropiada o ese conocimiento, lo que sea, aquí van a haber ayuis, ¿no? Claro. Mira, hay una cosa que tú comentabas a micro cerrado, y es una cosa que a muchas de las personas también se nos escapa en muchas ocasiones, o no llegamos a pensar sobre esta cuestión, ¿no? Y es que sí, el tío Sam pues nos vende armas y nosotros podríamos pensar, hombre, qué bien, ¿no? El tío Sam nos vende armas de última tecnología, por cierto, muchas de ellas, yo me juego lo que quieras, desarrolladas con tecnología inversa. O sea, esto ya es un hecho prácticamente demostrado, ¿eh? Muchas personas han jugado la vida para decir esto, personas de alto rango. Hablaremos también de un documental ahora muy brevemente, aunque sea muy brevemente, Ferran, que tú también me comentaste, en el cual personas de altísimo rango salen a la palestra y denuncian todas estas situaciones, ¿no? Pero estamos viendo que todas estas personas que están denunciando todo esto es porque tienen bases para afirmarlo. Entonces, bueno, retomando el hilo de la cuestión, el tío Sam nos vende unas armas, algunas de ellas hechas con tecnología inversa, y nosotros, europeos, felices y contentos porque tenemos unas armas que nos van a proteger y que van a ser, vamos, la leche en caso de que tengamos que atacar a quien sea. Pues resulta que no, que estas armas son nuestras, pero no son nuestras. Es decir, si nosotros decidimos utilizarlas de una manera que no convenga al tío Sam, el tío Sam ya no apretará un botón, sino que sencillamente, como las controlarán a distancia, dirán que tú no puedes atacar este objetivo. Entonces, claro, cuando Europa hace muy poquito anuncia, la señora Lagarde, que creo que es una de las pocas cosas que ha hecho bien esta mujer, anuncia una inversión de 800.000 millones de euros para... La Ursula von der Leyen. La Ursula von der Leyen, sí. Perdón. Cuando anuncia esta reinversión de 800.000 millones de euros, y muchos la critican, yo digo, no, es la única cosa que ha hecho bien esta mujer, la única, porque es que somos, de alguna forma, somos bebés a cargo de una guardería que se llama Norteamérica, y tenemos que emanciparnos ya de esta gente, pero ya. Y Donald Trump lo está haciendo muy bien, ¿eh? Porque él está cumpliendo su programa electoral perfectamente, que es el America First, después America First, y si queda algo, pues America First también, ¿no? O sea, first. O sea, no, y los demás que nos den por el saco. Entonces, tenemos que empezar a levantar el vuelo por nosotros mismos, y esto es una de las únicas pocas cosas que ha hecho bien esta mujer. Pero aquí hay cosas que no cuadran, Artur. Es que aquí casi que le podríamos llamar el descuadre, ¿no? Tiene razón, ¿eh? La Unión Europea, y así lo ha dicho la máxima exponente, quiere desbloquear hasta 800 millones de euros para un plan de rearme, para defenderse, ¿no?
que aquí yo no sé si defendernos de qué o de quién, y aquí hay polémica, ¿no? Porque muchos expertos, que hay una carta que hicieron altos militares franceses hace un montón de tiempo atrás, diciendo que Francia tenía un peligro, pero no era externo, sino interno, y lo dejamos ahí, cada uno que saque sus conclusiones. Pero ¿tú crees que con 800 millones se va a hacer algo? Porque hablabas tú de este proyecto de viajes a empresas privadas a la Luna, y por ejemplo el programa de servicios de carga lunar comercial de la Agencia Espacial Norteamericana, bueno, estadounidense, digámoslo bien, porque en Norteamérica, de momento Canadá, no es de Estados Unidos. Oiga, pero es que ese programa cuenta con 2.600 millones de dólares. Dice, oiga, con 800 millones de euros... No, 800.000 millones, ¿eh? 800.000 millones. Ah, vale. 800.000 millones. Vale. Sí, pero este es un presupuesto global, común, correcto, ¿vale? Y luego lo que se exige es que cada país eleve su gasto militar hasta prácticamente un 3%, entre un 2,5% y un 3% de su Producto Interior Bruto. Esto es lo que se le exige a Europa. Hemos visto una Alemania que debido a la Segunda Guerra Mundial, pues evidentemente tuvo una serie de restricciones, además pues con esa Alemania. A mí no me gusta decir dos Alemanias, porque realmente era una Alemania, pero dividida por dos. A mí no me gusta hablar de las dos Alemanias, ¿no? A mí me gusta hablar de la Alemania dividida por dos, ¿no? Hemos visto pues que después de la caída del muro de Berlín, esa reunificación que aún no está consolidada, pero que ha ido avanzando, pues de alguna forma también ha impelido a el rearme alemán, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que sucede. Yo espero que Europa vuelva a ser completamente independiente, vuelva a ser un actor generador de tecnología. A mí muchas veces pues veo memes en X que me hacen reír, ¿no? Pero que no se ajustan a la realidad, ¿no? O sea, cuando vemos aquí ejércitos de mariposones ahí abriéndose de piernas y bailando y vestidos y diciendo, mira, digamos que Putin está temblando ya por el ejército europeo. No. En los ejércitos europeos sí que hay una integración del colectivo LGTBIQ+ en los ejércitos, evidentemente, pero los militares son militares. Cuidado, no son tíos que van a bailar ni a hacer tonterías. Y los militares, por ejemplo, alemanes, muy poca broma con esta gente, muy poca broma con los militares españoles, muy poca broma con los militares franceses o ninguna broma con los militares franceses. Tengo que además recordar que, por ejemplo, la Guardia Civil es una entidad que tiene un régimen militar en España. O sea, muy poca broma, muy poca broma con las fuerzas y cuerpos de seguridad de los diferentes países europeos, ¿no? Sí que, bueno, es verdad que Francia, cuando intentó invadir Europa hace muchos años, salió muy mal parada, evidentemente, porque Rusia tiene mucha carne, por decirlo de alguna manera. También me hace mucha gracia, ¿no?, cuando veo estos vídeos de Zelensky obligando a la gente a alistarse a las fuerzas militares, al ejército, pero no ponen ninguno de Rusia. Pero es que en Rusia es peor. O sea, en Rusia es peor que lo que ha hecho Zelensky, ¿no? Porque en Rusia yo creo... Bueno, es que incluso salieron muchos casos de gente que se rompía ellos mismos la pierna o que se partían ellos mismos el brazo para no tener que ir a la guerra, ¿no? Porque los rusos son terribles en ese sentido, ¿no? Bueno, vamos a ver lo que sucede. Yo espero que Europa vuelva a relanzarse en todos estos ámbitos tecnológicos, evidentemente. Inglaterra es también, curiosamente, ha partido peras con el tío Sam también, porque además ha enviado bastante ayuda militar últimamente a Ucrania, con lo cual se ha roto de alguna forma esa hegemonía y ha dicho, sí, nosotros estamos fuera de lo que es la Unión Europea, ¿vale? Ese conglomerado político que nunca ha funcionado, que es de pies de barro, ¿no? Y aquí no me refiero un poco a la profecía bíblica, pero
aunque estemos fuera de ese conglomerado político, apoyamos a Europa en el sentido de que estamos todos a favor de Ucrania. A favor de Ucrania. Solo hay un país que podríamos decir en la Unión Europea no apoya a Ucrania, pero bueno, tampoco no es preocupante. No es preocupante porque es un país muy, muy pequeño. Y Arthur, tú que eres hombre desde hace muchos años experto en tecnología, hay polémica y hay miedo, hay desconfianza, porque claro, si tú compras tu proveedor militar de armas, aviones de última generación, tanques de última generación, información vía satélite de dónde está el enemigo, dónde puedes tirar el obús con precisión absoluta, etcétera, etcétera. Si tú te enemistas con él o él se enemista contigo y tú le sigues la enemistad, ¿qué puede pasar? ¡Clac! Que apriete el botón de apagado de software de información y que las armas que le has comprado prácticamente queden inservibles, ¿no? Y es que, claro, en la mayoría de ejércitos europeos, y tú los has mencionado muy bien, dependen de Estados Unidos. El software, las comunicaciones, la guerra electrónica, etcétera, etcétera, el reabastecimiento de piezas. Si se te corta el suministro, esto tiene un serio problema. Claro. Por eso yo siempre digo, yo soy prorruso, pero soy anti-Putin. Es decir, voy a explicarme mejor. Soy un gran amante de Rusia, soy un gran amante de los rusos. Entiendo muchas de las cosas que ha hecho Putin, las entiendo perfectamente, no las comparto, no las apruebo, pero en Europa hemos hecho un gran fallo enorme. Y es que nuestro aliado natural es Rusia. Nuestro aliado natural es Rusia. O sea, nosotros podemos viajar hasta Rusia por carretera, sin ningún problema. Podemos viajar hasta Rusia. No estamos, si evidentemente estamos lejos, pero podemos viajar. Estamos unidos, estamos en la misma porción de tierra, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer, sinceramente, es que Europa es quien tiene que mediar en el conflicto ruso-ucraniano. Y nosotros tenemos ahí un fuerte aliado que es Rusia. Nosotros tenemos que levantar las sanciones contra Rusia de forma inmediata. Eso me parece una obviedad, porque fíjate, Trump es muy inteligente. Él que ha hecho enseguida se ha aliado con Putin, porque es que sabe que Rusia tiene un potencial enorme. O sea, los rusos, Ferran, no nos olvidemos de esto. El primer país que pone una persona en el espacio es Rusia. La primera estación espacial que se pone en el espacio es rusa. Y es la Salyut 1. Es rusa. Todos recordamos la Mir también, ¿no? Es que los rusos, los mejores matemáticos del mundo, del planeta, son rusos. Mira, mis hijos han estudiado todos en la universidad y han podido compartir algunas clases con rusos y ucranianos. Cuando veían las matemáticas que hacían aquí en España o en Francia, se descojonaban de risa. Dicen, bueno, pero si estos son matemáticas de parvulario para nosotros. Una fórmula que estuvo no sé cuántos años, ahora no me acuerdo cómo se llama el tipo este, que era ruso, la resolvió. Un tipo que vive en la indigencia prácticamente, o vivía en la indigencia, paseándose por el metro de Moscú. La resolvió enviando la resolución a no sé dónde la envió, fue por carta, y la envió y dice, bueno, la ha enviado ahora, pero ya hace años que resolví esta fórmula. Una fórmula hiper mega compleja. Por lo tanto, yo creo que aquí Europa estamos haciendo una serie de cuestiones que las hemos hecho mal, tenemos que hacer una profunda reflexión y hacer un viraje en nuestro trayecto. Claro, si Europa se rearma con estos 800.000 millones de euros, claro,
de haber un conflicto, que esperemos que no suceda, por favor, bueno, pero hay que alimentar a los soldados, hay que abastecer. El campo está muy diezmado, la ganadería también. A lo mejor te rearmas por un sitio, pero te olvidas de los sectores primarios. Claro, por eso, Ferran, y aún más con mayor motivo, tenemos que acercarnos a Rusia. O sea, es que eso está más claro que el agua. Aquí el enemigo real es China, para mí. El enemigo... ¿En qué sentido? Hombre, porque China, fíjate lo que dijeron hace muy poco, que en caso de conflicto con Norteamérica, que a ellos no les iba a temblar la mano y que irían hasta el final. Aquí ahora hay una pugna. Pero una cosa, permíteme, Artur. Con un conflicto con Norteamérica y el conflicto que tienen con Taiwán. Bueno, yo creo que irían también hasta el final. Porque si van hasta el final con todo lo que tienen, Taiwán es un... Pero ¿cuánta gente vive en China? Ferran, porque cuando al final un conflicto hay un desgaste muy grande, porque no nos equivoquemos, aquí al final si todos tiramos una bomba nuclear el conflicto se acaba en 3 segundos, que ese es otro melón. Actualmente en Europa el único país que tiene una bomba nuclear es Francia. España tuvo una bomba nuclear. Bueno, unas cuantas tiene Francia. Bueno, tiene varias ojivas. No sé si tiene 50 ojivas o algo así. No tiene muchas tampoco, pero debe tener unas 50 cabezas nucleares. 40 y pico si no recuerdo mal. Bien. España llegó a tener una bomba nuclear, si no me equivoco. Con Botalla hace muy poquito hablasteis de esto y yo también hablé con él de esta cuestión. Y España llegó a tener. No entiendo cómo es que nosotros, pues de alguna forma, para mantener la paz, tienes que tener, desgraciadamente es así, tienes que tener arsenal nuclear. Entonces, yo aquí es la única vía que veo, ¿no? Claro, entonces cuando uno ve quién es el enemigo aquí realmente, el enemigo es China. Yo lo tengo muy claro. ¿Quién habla con China? Los rusos. Pero tampoco te creas tú que los rusos son muy, muy amigos con los chinos, O sea que a los chinos les importa un pepino todo. Ellos van a mirar por lo suyo y ya está. O sea, China first y China first. Lo mismo que hace Donald Trump, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo acaba todo esto. Pero claro, tú decías hay que alimentar a toda esta gente, evidentemente. Uno de los graneros de Europa es Ucrania. En Francia hay mucho cultivo y en España hay mucho cultivo también. ¿Y por qué te crees que hay todo este follón en España con los países del sur? Porque muchas de las hortalizas que consumen en España vienen de un país africano en el sur de España, que es Marruecos. En Egipto también hay mucha agricultura, ¿no? Por lo tanto, claro, la tensión, los equilibrismos y los malabarismos son muy, muy delicados. Pero claro, si tú encima le compras armas al tío Sam, que te las puede desactivar cuando le dé la gana, o puede evitar que tú las uses en según qué conflicto, incluso un conflicto contra ellos, utilizártelas, pues ahí lo tenemos muy claro, ¿no? Por lo tanto, yo apoyo totalmente el planning de rearme, porque desgraciadamente no hay otra solución, porque aquí se trata de sacar el aparato y a ver quién lo tiene más largo. Es así. La ojiva más larga. Exactamente, a ver quién tiene la ojiva más larga, ¿no? Y bueno, desgraciadamente vivimos en un mundo en el que es así todo. Mira, tengo aquí algunos datos, Artur, amigos y amigas, que además tenemos hoy aquí un espectador que está en el estudio escuchando atentamente, lo saludamos, gracias por estar aquí, que Rusia, y estos son datos del Instituto Internacional de Estocolmo, para la investigación de la paz, Rusia posee, ojo con la cifra, 5.977 ojivas nucleares, oficialmente la más alta del mundo. Teóricamente, 1.500 con los tratados de desmantelaje de armas nucleares, 1.500 se desmantelaron, teóricamente. Unas 1.588 están desplegadas. Ojo,
Y, por ejemplo, hablábamos de Francia. Francia y Reino Unido son los únicos países con armas nucleares en Europa. En la Unión Europea se calcula que hay unas 515 cabezas nucleares y, de haberlas, no quiere decir que estén, pero desplegadas son 400. Ojo, ¿eh? Se calcula que Estados Unidos también tiene unas 100 ojivas nucleares almacenadas de forma, entre comillas, secreta en bases aéreas de Bélgica, Alemania, Italia, Países Bajos y Turquía, no olvidemos Turquía. Estamos hablando de armas que tiene, en términos de ojivas nucleares, Estados Unidos tiene 5.428. 3.708 están operativas ya, en este preciso momento. Las otras solo hay que activarlas. Oye, Artur, aquí como haya un berenjenal, o sea, no es que la Tierra quede arrasada, es que los planetas colindantes se verían afectados. ¿Tú recuerdas, y mezclando un poco con el tema extraterrestre, que hubo una reunión cuando acabó la Segunda Guerra Mundial de una una especie operativa, que tuvo una reunión con Eisenhower y se les dijo que les darían tecnología, pero que se olviden del tema nuclear, y se hizo caso omiso? ¿Tú crees que esa advertencia, seria advertencia, quizás aún sigue vigente y por eso no se ha utilizado ningún pepino con carga nuclear? Siempre, recuerda, hemos analizado el extraño comportamiento de las naves extraterrestres que nos visitan. Y uno de los lugares que visitan más son las centrales nucleares. Son las centrales nucleares y evidentemente no es casualidad que visiten las centrales nucleares, ¿no? Entonces yo sí que tengo el pleno convencimiento de que ha habido diversas intervenciones. Yo ya sabes que hace unos años, yo esto de que los gobiernos pudieran haber hablado con seres extraterrestres, yo un poco no lo descartaba, pero casi que me producía un poco de risa, ¿no? Me sonrojaba y todo, hace unos años. Pero es que ahora ya no, ahora no me sonrojo ante esto, ahora me lo tomo muy seriamente. O sea, cuando ves y analizas absolutamente todos los inputs que te llegan de miles de personas que desaparecen, se esfuman. No sé, vamos, es que no queda ni el recuerdo prácticamente, ni su perfil de Facebook prácticamente queda, ¿no? Cuando ves que de la nada aparecen ciertas tecnologías. Cuando ves, además, Ferran, que estos últimos 4, 5, 6 años, hablamos desde evidentemente lo que sucedió en 2000, finales de 2019, principios de 2020, que todo el mundo sabe lo que sucedió. El innombrable, ¿verdad? Exactamente, el bichito. Pues, oye, ¿qué es lo que sucede a partir de ahí? Se empiezan a ver extrañas luces que ya se habían visto de forma muy casual y puntual, luces que se acercan mucho a las poblaciones. Ya no zonas rurales, recónditas, no. Yo he podido recabar informes en Asa de Urgell, en Solsona, en Tarragona, en Barcelona. Hemos visto luces de estas en polígonos también muy cercanos a la zona de Castelldefels. Pude entrevistar a una persona. También he entrevistado a personas que han visto estas luces en Canadá, que las continúan viendo hoy. Hace muy poco recibí un vídeo respecto a una de estas luces. Yo mismo, la semana pasada, la otra, en Pons, tengo el vídeo aquí, vi una luz estática a unos 2.000 metros de altura, algo, yo no había visto esto en mi vida lo había visto, y estamos viendo que estas tecnologías que son capaces de estar ahí horas espiándonos, observándonos y además emitiendo luz, quieren que sepan que están allí, quieren que sepamos que están allí, ¿no? Y es curioso porque ¿por qué no va ningún helicóptero, ningún avión a interceptarlo? Destrucción inmediata. Fíjate lo que pasó con los Drovnis estos, ¿no? Estos drones perfectamente identificados. No les disparen. ¿Por qué? Porque son nuestros, seguramente. Son tecnología que estamos probando. Claro, cuando tú ves que ciertas tecnologías aparecen prácticamente de la nada,
que aparecen prácticamente como un chasquido, como sale un botón, un tapón de una botella de cava a toda velocidad, pues hombre, uno se hace ciertas preguntas, ¿no? Y yo tengo el pleno convencimiento de que sí, de que estas entidades, de que estos seres, no es que hayan actuado y hayan interactuado, es que llevan actuando e interactuando desde hace más de 100 años con nosotros. Y evidentemente los gobiernos lo saben. Los gobiernos lo saben y no solo lo saben, sino que cuando en muchas ocasiones la propia nieta de Eisenhower afirmó que estas reuniones habían tenido lugar, cuando a Bob Hopkins se le acercan muchas personas relatándole, personas muy conocidas, algunas a nivel de militar de rangos muy, muy elevados, ¿no? Y este documental que tú me enviabas antes, en el cual también ha participado rangos militares muy elevados, se le acercan y le explican sus experiencias, sus encuentros con estos seres. Hombre, yo creo que sí, están intercediendo y evidentemente saben. Yo no sé exactamente el interés que tienen estas naves espaciales en nuestro planeta Tierra, pero yo siempre he dicho, Ferran, que hay algo relacionado con el agua. Nosotros, hay muchos planetas en los que hay agua, en Marte hay agua, pero está en forma sólida, en hielo. Entonces aquí vienen a reabastecerse de agua seguramente, porque no sé por qué, pero de siempre, cuando hablamos de ovnis, tenemos que hablar de agua, de ese medio acuático en el cual se sumergen y parecen como si entraran en el agua, llenaran los tanques de agua y volvieran a salir disparados hacia el espacio. Entonces, ¿qué usan? ¿Qué componente del agua usan? Yo lo tengo muy claro, el agua es algo extremadamente poderoso, tú lo sabes muy bien, ¿no? Entonces, ¿que hay intervención extraterrestre? Vamos, yo lo tengo muy claro. Ayer, mira, hablábamos estoy preparando un monográfico sobre una cosa muy sencilla: evolución o creación, evolucionismo o creacionismo. Entonces, a partir de ahí se plantean muchas preguntas, porque la evolución continúa siendo una teoría a fecha de hoy. Continúa siendo una teoría que, por cierto, se da como una realidad probada y no es así, ¿no? Entonces, claro, eso implica muchas cuestiones. Implica la existencia de una entidad muy superior, muy inteligente y capaz de diseñar al ser humano. No solo de crearlo, sino de diseñarlo al ser humano y una gran variedad de especies, ¿no? Pero claro, tenemos ese agua que está en forma líquida y que se relaciona siempre con esos objetos voladores no identificados. ¿Qué vienen a hacer aquí? Yo estoy seguro que vienen a buscar agua y ciertos minerales, que hay ciertos muy raros en el Pirineo. Bueno, ¿recuerdas una vez tomando un café en Sant Julià? Estuvimos con un señor que sería, pero no lo es, de una de las familias más importantes de Andorra, porque lo apartaron, lo desheredaron, podríamos decir, y estamos con él, su esposa, que ha organizado una serie de congresos también aquí en Andorra, ella, y unas carreras, no sé si te acuerdas, y nos explicaba él, ¿no? Estas naves venían a Andorra a buscar un mineral muy concreto, no solo a Andorra, sino a todo el Pirineo Oriental, porque con ese mineral y el agua, y acordémonos de ese inventor español que ponía un mineral y el agua en su motocicleta y era capaz de hacer centenares de kilómetros solo rellenando el agua, con una piedrecita en el depósito de ese mineral y rellenando agua. Entonces, ¿qué había ahí? Pues yo no lo sé, Ferran, yo no lo sé, pero lo que sí que te puedo decir es que estoy seguro que en lo que es referente a la energía atómica, nuclear, estos seres extraterrestres han intercedido más de una vez. Bueno, de hecho, la Biblia ya nos habla de ángeles, de demonios, del mismísimo Yahvé. Son seres que no están en el planeta Tierra, son seres que son extraterrestres, evidentemente. Por lo tanto, no es que sea la Biblia solo, sino que son todas las civilizaciones, todos los seres humanos, por muy remotos que sean. ¿Sabes hacia dónde hemos mirado todos, no? Hacia la profundidad del espacio. Y tanto que sí. Y además, Artur, tú como yo llevamos años en el tema objetos voladores no identificados, sabemos mucho,
hemos hablado con muchas personas que han visto y son personas con credibilidad, porque de seguida disciernes, uy, aquí quieren protagonismo o este se le ha ido la pinza, pero hay otros que dicen, no. Claro, la siguiente evolución en las aeronaves vienen derivadas de estos minerales raros que hasta ahora eran pues minerales que ya estaban en la Tierra pero que no se sabía uso. Pero tú lo has dicho muy bien, por ingeniería inversa hace falta toda esta serie de elementos para componer nuevos conceptos de aeronaves brutales y que pues los Sukhov rusos son los rusos, los F-35, el Eurofighter Typhoon. El siguiente paso de construcción serán estas naves y por eso hay prisa para esas tierras raras. La acabas de clavar, Ferran, porque fíjate, ¿qué hay ahora mismo sobre la mesa entre Norteamérica y Ucrania? ¿Qué hay sobre la mesa? Las tierras raras. O sea, ¿quién formaliza, no descubre, formaliza el Unum Pentium? Los rusos. Pero ¿quién sabe que existía el Unum Pentium? Norteamérica. ¿Quién es el primero que habla del elemento 112? Bob Lazar. Le tachan de loco, de zumbao, borran todo su historial, le borran el pasado, su nombre que está muy atemorizado, pero tiene un backup, él mismo lo dijo, tiene un backup por si le pasa algo. Es muy fuerte lo que tiene este hombre como backup, tiene que ser muy fuerte lo que tiene este hombre como backup, porque este hombre continúa vivo. Ayer veía un reportaje sobre todo la oligarquía rusa y cómo todos aquellos que molestaban pues iban desapareciendo misteriosamente, ¿no? Que pasa en todos los lados, no pasa en Rusia, pasa en absolutamente todos los lados, ¿no? Pero Bob Lazar, curiosamente, continúa aquí. ¿Ves a saber tú el backup que tiene este hombre? Para que a este hombre no le haya tocado nadie aún. Todo y que lo han detenido 50.000 veces, No hace mucho, hace 3 años lo volvieron a detener y le regiraron toda la casa de arriba abajo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué hay sobre la mesa de negociación entre Norteamérica y las tierras raras? Ese elemento 112, que es uno de los elementos que nos tienen escondidos. ¿Cuántos más habrán? No lo sé. Pero evidentemente, este interés por viajar a la Luna, por capturar ciertos meteoritos, no cualquiera, cierto meteorito que tiene unos ciertos componentes y minerales en su interior que necesitamos para, vaya usted a saber el qué, y estamos en esa situación ahora mismo. ¿Por qué? Muy sencillo, porque para lograr continuar con todas estas nuevas herramientas que son grandes consumidores de recursos, las inteligencias artificiales, ese 5, 6, 7G, que ya estamos por el 7G prácticamente. O sea, ahora tenemos el 5G operativo, pero ya está el 6G desarrollado y el 7G ya viene en camino. O sea que todas estas tecnologías son grandes consumidores de grandes bandas de ancha, de grandes cantidades de recursos, y todo esto evidentemente pues viene relacionado con las tierras raras, todo. Fíjate que el Departamento de Defensa de Estados Unidos ya ha firmado contrato, y es oficial y público y conocido, con Scalely AI, inteligencia artificial, que es una startup de entrenamiento de datos de inteligencia artificial valorada en una auténtica fortuna, $13.800 millones, poca broma. ¿Quién hubiese comprado unas accioncillas, no? Cojo una, Mira cómo estaríamos ahora. Tendríamos radio propia. Pues para implementar, ojo, elementos tecnológicos de inteligencia artificial en la toma, 1, de decisiones operativas militares, o sea, por encima de los mandos. Y 2, que llegue a tener una capacidad de procesar datos frente al enemigo que puede ser absolutamente brutal. Estamos viendo que está aquí en la esquina, un salto cualitativo y cuantitativo en un tipo de armas que es como si pasáramos del arco y la flecha a los arcabuces. Esto lo vamos a ver. Sé que se está trabajando, claro, ahora se habla mucho de drones y tal, pero se está trabajando en un tipo
de dron terrestre con unos materiales que son sumamente resistentes a impactos de bala, que además se pueden lanzar dentro de trincheras y con su especie de cadenas de pinchos, como si fueran tipo motosierra pero de púas, meterse en las trincheras y destrozar el cuerpo de un soldado y darle a eso, porque además con una capacidad de autonomía, de movilidad, bueno, de horas. Esto es una de las cosas que está trabajando. Artur, pues no sé, yo esto aquí vamos a ver cosas. Da miedo, Ferran, todo esto da mucho miedo. Los Terminator lo están aquí en la esquina. Claro, y luego todas estas armas que ya hace mucho tiempo que están dotadas de inteligencia artificial, de hecho hay muchos drones que son completamente autónomos. Hemos visto que han habido drones que han hecho desaparecer objetivos erróneos, que iban por un objetivo A, hablamos de objetivos humanos siempre, y desgraciadamente ha habido daños colaterales. ¿Recuerdas que hace muchos años ya hablamos de que había ciertos países, uno muy potente, evidentemente que es Norteamérica, que ya mandaban a muchos drones autónomos a matar personas, que eran objetivos, pero ya hace muchos años? Y hace muchos años. Facial. Claro, pues imagínate cómo está esta tecnología hoy en día, en 2025. O sea, es que es tremendo. No somos conscientes de absolutamente nada de lo que está ocurriendo en el back office, en la trastienda. O sea, no somos conscientes de nada. Hay estos imanes, son imanes de neomidio, que fíjate que en determinadas cantidad y combinado con determinado material podría generar ese campo magnético de repulsión, lo mismo que una aeronave que es absolutamente silenciosa. Estamos hablando de ovnis como aeronaves de inteligencia no humana o de construcción no humana, y esto está aquí. Pero claro, estas tierras raras que dicen, oye, pero ¿qué tienen? Hierbajos, pinchos, rocas, tal. Estamos hablando de escandio, itrio, lantano, cerio, praseodimio, neodimio de los imanes, el prometrio, samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, olmio, y así podríamos. Hay uno que me hace mucha gracia que se llama erbio, que no es lo mismo que ebrio, ¿eh? No. El tulio, el iterbio, lutecio. El tulio y el milio. Claro, todo esto, ¿para qué? Para hacer un tipo de iluminación que consuma menos, o estamos hablando de tecnología sofisticadísima militar. Estamos hablando del control del mundo. Hemos visto cómo Norteamérica está rozando esa pérdida de esa primera posición en tecnología, en supremacía. Y vamos a ver lo que sucede, porque China viene muy muy fuerte. China es el enemigo a batir ahora mismo, creo yo. Y todo el mundo lo sabe. Lo saben los rusos, lo saben los norteamericanos, lo sabemos los europeos, lo sabe todo el mundo. Vamos a ver lo que sucede. Esperemos que los europeos despertemos. Tenemos, yo diría, la industria hoy por hoy de aviónica la mejor del mundo, porque todos sabemos lo que ha pasado y ha sucedido con Boeing. Y yo diría que Airbus es la mejor industria de la aeronáutica del mundo. Los Harrier, esos aviones ingleses, los Mirage, los franceses, estamos hablando, Europa, tenemos que empezar a creernos, porque es así, no es de otra manera, que somos una potencia. Yo estoy muy a favor de la creación de este ejército europeo y creo que es el único camino, lamentablemente, para de alguna forma plantar cara y deshacernos del yugo del tío Sam. No creo que quede otro camino. Una guerra en dos frentes, ya los expertos militares siempre dicen que no se gana, ¿eh? Y que no se olviden que a lo mejor están mirando hacia un lado. El problema vendrá por la retaguardia, porque es estrategia militar, es el Sun Tzu, el arte de la guerra, y ya nos entendemos. Artur, ¿tú recuerdas que lo comentamos hace un porrón de años atrás, pero un montón,
que hubo un momento en una cumbre, cuando aún existía la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, estaba al mando Mikhail Gorbachev, que ya salía en algún texto de estos sagrados, que vendría un hombre con una mancha a la cabeza que cambiaría el destino de aquella Rusia. Pero bueno, no entramos. Pero hubo una reunión entre Mikhail Gorbachev y el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, y fíjate lo que se dijeron entre ellos, que las dos superpotencias se tendrían que aliar sí o sí ante una amenaza extraterrestre. ¿Por qué debieron decir eso? Que además Ronald Reagan lo dijo en la Organización de Naciones Unidas. Bueno, hay una película norteamericana que es muy conocida, que habla justamente de esto, de la unión de todos los países frente a una invasión extraterrestre. Y yo creo que esto es muy posible que más pronto que tarde llegue. Ojalá yo no lo vea, repito. Pero bueno, yo siempre me remito a Andreas Faber-Kaiser. Para mí es el único, el mayor y el más importante investigador español que jamás ha habido. Y te diría, casi me atrevería a decir, de los top 3 a nivel mundial que ha habido jamás. Y él lo decía, cuidado que esta gente no vienen en son de paz. Cuidado que esta gente no vienen en son de paz. Y que además, como toda táctica militar, no vendrán una oleada así, la primera línea, no. Habrán los infiltrados que son la fuente de información. Y repito, Europa tiene que hablar con Rusia, Europa tiene que sentarse con Rusia, Rusia es nuestro aliado natural, los rusos son una gran nación, son grandes personas, son personas muy rudas, son personas que llegan hasta el final y son personas sobre todo que tienen palabra, y eso lo aprendí en el sector financiero, y en el sector financiero tener palabra es muy complicado, los rusos tienen palabra, por lo tanto ahí Europa tenemos que hacer un esfuerzo y salir de esa siesta en la que estamos metidos, y ojalá seamos nosotros los que intercedamos para acabar con este conflicto que hay en Europa, justamente porque yo creo que es importante que seamos nosotros que lideremos esto y no Norteamérica, y yo creo que en esta ocasión vamos por un buen camino, pero nos falta esto, y por favor que levanten las sanciones a este país, porque yo creo que esto no tiene ningún tipo de sentido. Artur Oms, como siempre, profundo análisis. Aquí hemos rozado ya las fronteras del mundo extraterrestre con la economía, con lo que está sucediendo, y que yo creo que aún no lo hemos visto todo, porque estamos viendo giros de timón que hasta ahora parecían insólitos. Veremos qué pasa. Artur, como siempre, amigo, muchas gracias. Gracias a ti, y vas a ver cómo en breve, relacionado con todos estos conflictos, hay una aparición ovni importante. Veremos con qué finalidad, veremos. Atentos estamos. Amigos y amigas, Artur, fijaos lo que dijo Paul Krugman. ¿Y quién es Paul Krugman? El barbero del barrio, el que cambia el neumático cuando pasamos de verano a invierno y pone las ruedas de contacto. No. Paul Krugman es premio Nobel de Economía y dijo algo que quiero que reflexionéis. Apeló, a una invasión alienígena en Estados Unidos para solucionar la crisis y reactivar la economía. No digo nada más, que cada uno saque sus propias conclusiones.